Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a ver en esta tercera semana van a ser funciones químicas inorgánicas. En este caso vamos a ver clasificación de las funciones químicas, simplemente las funciones óxidas. Vamos a explicar la nomenclatura en este caso. En el caso de las funciones químicas inorgánicas se denomina en este caso una función química al conjunto de compuestos como de la palabra químicos, con propiedades comunes permitiendo así diferenciarlo de los demás. Las funciones inorgánicas más importantes en este caso que tenemos son hidruros, óxidos, hidróxidos, ácidos y las sales. En el caso tenemos aquí un cuadro donde vemos las funciones químicas inorgánicas cuando presentan metales y no metales. En el caso de una función química inorgánica con metal, en la combinación del metal más un oxígeno vamos a tener un óxido básico. Y ese óxido básico, si lo mezclamos con agua, vamos a tener un hidróxido, un OH. Ahora, en el caso de metal, hidrógeno, si lo mezclamos con el nitrógeno vamos a tener un hidruro metálico. En los no metales, si ese no metal lo mezclamos con un oxígeno vamos a tener un óxido ácido. Si este no metal lo mezclamos con un nitrógeno vamos a tener un hidruro no metálico. Ahora, en el caso del óxido ácido, si mezclamos con agua vamos a tener un ácido oxácido. Si ese hidróxido lo mezclamos con el ácido oxácido, vamos a tener una sal, en este caso oxisal, o si el hidróxido lo mezclamos con el hidruro no metálico, vamos a tener una sal aloidea. Ahora, en el caso de las clasificaciones de las funciones químicas inorgánicas, tenemos la función óxido, que en este caso son compuestos binarios formados por un elemento con el oxígeno. ¿A qué se le llaman compuestos binarios? Simplemente tienen dos compuestos. Va a ser el metal y en este caso el oxígeno. Mezclando el metal con el oxígeno voy a obtener un óxido básico. Si ese óxido básico lo mezclo con agua voy a obtener un hidróxido, se termina en un OH. Ahora, si tengo un no metal y lo mezclo con un oxígeno vamos a tener un óxido ácido. Si ese óxido ácido se mezcla con el agua, vamos a tener un oxácido, un ácido oxácido. Ahora, si esos dos se mezclan, el hidróxido con el oxácido, va a haber una neutralización en forma de una sal oxisal, de las cuales las sales oxisales tenemos en este caso neutras, ácidas, básicas, dobles y tratadas. Ahora, vamos a hablar en este caso de los óxidos básicos. En este caso resulta en la combinación del oxígeno va a ser con un metal. El metal más un oxígeno me va a dar un óxido básico. En este caso cada uno va a tener su estado de oxidación, simplemente van a intercambiar. Van a pasar en forma de subíndice. El estado de oxidación del oxígeno va a pasar como subíndice del metal y en el caso del estado de oxidación del metal va a pasar como subíndice del oxígeno. Entonces simplemente va a ser en forma de cruz, van a cambiar las potencias como subíndice. Ahora, en el caso de la formación de los óxidos básicos, aquí tenemos unos ejemplos. El litio, que está en el grupo 1, en este caso el oxígeno que tiene menos 2, un estado de oxidación, simplemente se cambia en forma de aspa. El Li, en este caso 2, con el oxígeno. El bario más 2, más el oxígeno menos 2, entonces tenemos bario 2 o 2. Ahora, ¿qué tenemos? Podemos simplificar porque son pares. Bario o aluminio más O, en este caso el aluminio trabaja con más 3, el oxígeno trabaja con menos 2, simplemente en forma de aspa. Aluminio 2 o 3. El platino, en este caso, trabaja con más 4 y el oxígeno trabaja con menos 2. Entonces simplemente cruzo platino, en este caso 2 o 4. Como son pares ambos, puedo simplificar. Mitad, mitad. Platino, oxígeno 2. Ahora el molibdeno, en este caso sería más 6, más el oxígeno menos 2. Entonces me quedaría molibdeno 2 o 6. Ahora simplifico, me quedaría molibdeno o 3. Simplemente, cuando los índices son pares, tengo la facilidad, tengo en este caso, puedo simplificar. Tenemos esta tabla en este caso de números de oxidaciones, que las podemos encontrar en cualquier página de internet. En este caso pueden poner el número de oxidación de los elementos de la tabla periódica. Te va a arrojar así o si no una tabla. Cualquiera de las dos sirve, en este caso bueno, esto lo he sacado para mostrar en este caso los estados de oxidación, que necesitamos saber los estados de oxidación de los elementos. Vamos a hablar en este caso de la nomenclatura de los óxidos básicos, ¿ya? Que tenemos primero la nomenclatura tradicional, en este caso la nomenclatura tradicional cuando tenemos una valencia, en este caso solamente una, va a terminar en la palabra ico.
va a llevar la palabra óxido y termina en la palabra ico, en el sufijo ico. ¿Cómo así? Si tenemos, por ejemplo, el sodio más 1 y más el oxígeno, en este caso, sería Na2 o, como está aquí, sería óxido sódico, termina en ico. Calcio más 2 más oxígeno menos 2, entonces sería calcio 2 o 2, sería óxido de calcio. Óxido cálcico, termina en ico. Cuando tenemos dos valencias, de repente, por ejemplo, el níquel aquí trabaja con más 2 y más 3. Entonces, una va a ser, termina en oso y la otra termina en ico, pero llevando la palabra óxido adelante. Entonces, níquel más 2, más oxígeno, en este caso menos 2. Entonces sería N2, Ni2O2, simplifico sería NiO, NiO. Entonces sería óxido niqueloso. Ahora, en el caso del mercurio más 1, más O menos 2, en este caso que tenemos Hg2O, sería óxido mercurioso. Ahora, para el de mayor valencia va a tener la palabra óxido, en este caso va a terminar en ico. Sería en este caso Ni más 3 más oxígeno menos 2, sería Ni2 o 3 sería óxido niquélico. Ahora, en el caso del mercurio sería Hg más 2 más O menos 2. Del oxígeno sería Hg2O2, simplifico, me quedaría HgO. Sería óxido mercúrico, termina en ico. Ahora, cuando tiene en este caso tres valencias, la primera, en este caso, el de menor valencia va a llevar la palabra hipo adelante y termina como prefijo y termina en un sufijo oso. La parte de la valencia intermedia va a terminar con la palabra oso y la de mayor valencia con la palabra ico. Entonces, para nombrar, en este caso, el cromo, que trabaja con más 2, más 3, más 6, simplemente yo voy a poner cromo más 2, más oxígeno menos 2, entonces sería cromo 2O2, simplifico sería cromo O. Entonces sería óxido hipocromoso. Ahora, la valencia intermedia va a traer óxido y termina en oso. Sería cromo más 3 más oxígeno menos 2, entonces sería cromo 2 o 3, sería óxido cromoso. Cuando tengo la mayor valencia, en este caso termina en la palabra ico. Cromo más 6 más oxígeno menos 2, sería cromo 2 o 6, entonces sería cromo o 3, sería óxido crómico. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos cuatro valencias? Ya va a ser prefijo hipo, terminación oso, termina la segunda con en este caso el sufijo oso, sufijo ico, y el otro sería, empezaría con un prefijo de per y terminaría con el sufijo ico. Entonces, tenemos primero para la valencia baja, va a ser en este caso hipo y oso. Para la segunda valencia va a terminar en oso, la tercera valencia va a terminar en ico, y la cuarta valencia, la alta, va a ser oso, per y termina en ico, un perico. Entonces, sería magnesio más 2, más oxígeno menos 2, entonces sería magnesio, en este caso 2O2, simplifico MnO, entonces sería oso, sería óxido hipo manganoso. Hipo, el prefijo y el sufijo oso. Para la segunda valencia, en este caso tenemos Mn más 3, más O, en este caso menos 2, entonces sería Mn2 o 3, por forma de aspa, óxido manganoso. Para la tercera valencia, en este caso óxido ico, entonces tengo magnesio más 3, más oxígeno, magnesio más 4, más oxígeno menos 2, sería Mn2 o 4, entonces tengo MnO2, simplifico, entonces me queda óxido mangánico. Y la cuarta valencia, la alta, que en este caso va a terminar con más 7, un estado de oxidación, una valencia más 7, sería con más el oxígeno menos 2, sería Mn2 o 7, sería óxido permangánico. Entonces, estas son cuando hay cuatro valencias. Va a ser la primera con hipo-oso, la otra va a ser con oso, la tercera va a ser con ico y la cuarta va a ser per-ico. Entonces, esas son las valencias. Y en este caso va a terminar prefijo y sufijo. Ahora, en el caso de la nomenclatura de esto, como ya hemos visto, terminan en números romanos. Por ejemplo, va entre paréntesis de acuerdo al estado de oxidación. Tenemos aquí el óxido por el oxígeno de níquel 3, porque tiene en este caso, vas a trabajar con 3, su estado de oxidación va a ser 3. Acá, óxido de mercurio 2. En este caso, porque el mercurio está trabajando con 2, menos 2 más 2. Óxido de mercurio, solamente que sea simplificado. Cuando tiene una valencia calcio-oxígeno más 2 menos 2, entonces sería óxido de calcio
en lugar de óxido de calcio 2. Simplemente nombro óxido de calcio, porque en realidad sería óxido de calcio 2 porque el calcio está trabajando con más 2. Entonces, simplemente cuando hablamos de stock es aquella que tiene entre paréntesis los números romanos. Esa es la diferencia. Ahora, entre la nomenclatura sistemática, en este caso la nomenclatura iónica, va a llevar un prefijo, mono, di, tri, penta, tetra, deca, hexa, en fin. Adelante. En este caso tenemos cobre 2 o sería en este caso un oxígeno, monóxido de, en este caso 2 cobre, dicobre. Aquí 3 oxígenos, trióxido de hierro, en este caso sería 2. En este caso cuando el elemento tiene una valencia no se puede decir el prefijo mono. Por ejemplo aquí monóxido de no va a ser en ese caso de mononíquel, sino simplemente monóxido de níquel. Porque aquí sería mononíquel, porque el níquel tiene uno, simplemente un níquel. Monóxido de mononíquel, no, sería monóxido de níquel. Entonces, esa sería mi nomenclatura sistemática. ¿Ya? Tenemos tres, la tradicional, tenemos la stock y la sistemática que se le conoce como la nomenclatura IUPAC. Tenemos aquí más ejemplos, por ejemplo, cuando el cobre es más 1 y más 2, el menor sería oso y este sería ico. Óxido cuproso. El segundo sería óxido cúprico. Aquí el fierro más 3, más 2 y más 3 sería oso ico. Óxido ferroso. El otro sería óxido férrico. Tenemos aquí como el cromo trabaja con más 2, más 3 y más 6, entonces la primera sería hipo y termina en oso. Óxido hipocromoso. La siguiente termina en oso. Sería óxido cromoso. La siguiente termina en ico. Óxido crómico. Entonces tenemos tres. Hipooso, oso y ico. Tenemos en el caso del azufre. Es más 4 más 6. Entonces sería en este caso óxido sulfuroso. El otro sería óxido sulfúrico. Entonces esa sería mi nomenclatura. Ya usando en este caso la nomenclatura tradicional, que sería oso, ico, en este caso hiperoso o perico. Aquí tenemos otros nombres. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla donde tenemos los tres tipos de nombres, la tradicional, la sistemática y el stock. Tenemos el CaO, que es el óxido de calcio, perdón, que se le conoce en este caso como tradicional nomenclatura. En la yupa sería monóxido de calcio, porque tiene en este caso un oxígeno. Y en el stock sería óxido de calcio. Para el CuO sería óxido cúprico y el otro sería monóxido de dicobre. Y el otro sería óxido de cobre, en este caso 1, porque el cobre está trabajando con más 1. Menos 2, en este caso óxido de cobre, a ver, sí, menos 1. Cobre trabaja con más 1, en forma de átomo. En el CuO, en este caso óxido cúprico, en este caso el cobre está trabajando con más 2, menos 2 más, en este caso más 2. Simplificas, no te queda nada. El Fe sería óxido ferroso y el otro sería monóxido de hierro. Entonces tengo óxido de hierro, en este caso 3, porque en este caso el hierro está trabajando, óxido de hierro de acá, FeO. Aquí el Fe2 o 3, entonces menos 2 más 3 el fierro, aquí trabajando con más 3, sería óxido férrico, o en este caso trióxido, 3 oxígeno, de dihierro, o si no, óxido de hierro, en este caso, más 3, porque trabaja el hierro con más 3. Igual, seguimos con el BaO, sería óxido de bárico, en este caso el otro sería óxido de bario, sería óxido de bario. Li2O sería óxido lítico o óxido de litio, o si no, óxido de dilitio, y el óxido de litio en el stock. Para el aluminio tengo óxido alumínico, o si no, trióxido de dialuminio, o el óxido de aluminio en este caso. Entonces, esta es nuestra tabla de ejemplos de los óxidos básicos. Ahora vamos a seguir con los óxidos ácidos. Bueno, seguimos. En el caso de los óxidos ácidos, va a ser en este caso la combinación de un metal en este caso de un no metal con un oxígeno. Ahora el no metal lo vamos a identificar con la letra A o en un NM mayúscula y el oxígeno con en este caso O.
se cruzan, se puede decir, las valencias, en este caso la valencia del oxígeno, que es -2, y en este caso la valencia del no metal, que va a ser en este caso Y. Entonces cruzan y la valencia del oxígeno pasa en este caso al no metal, y la valencia del no metal pasa en este caso al oxígeno como subíndice, en forma de aspa. Aquí tenemos en este caso elementos, los nombres de elementos, su fórmula química en este caso, y los nombres cuando tienen una nomenclatura tradicional, una nomenclatura stock, o una nomenclatura en este caso sistemática, que es la nomenclatura IUPAC. Tenemos el CaO, que sería el óxido de calcio, en su nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock sería óxido de calcio, en este caso 2. En la nomenclatura sistemática sería monóxido de calcio, porque es un oxígeno. El Li, litio 2O, entonces sería óxido de litio 1, en este caso del stock, porque el litio trabaja en este caso con +1, o sería monóxido de dilitio. Monóxido porque tiene un oxígeno, dilitio porque tiene en este caso 2. Y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, el Ag2O, tenemos el óxido de plata, el óxido de plata 1, en este caso para la nomenclatura stock, y el monóxido en este caso de diplata para, en este caso, la nomenclatura IUPAC o sistemática. Diplata porque en este caso la plata está trabajando con cuánto, a ver, con en este caso monóxido, un oxígeno, +2. Ahora tenemos en este caso el PbO, sería el plomo, óxido plumboso, o si no óxido de plomo 2, o si no monóxido de plomo. Hasta llegar a, anteriormente ya hemos visto el níquel 2 o 3, sería óxido niquélico, óxido de níquel en este caso 3, o trióxido de diníquel. Entonces, estas nomenclaturas, tanto tradicionales, stock como sistemático, van a ser en este caso para los óxidos ácidos, que es la unión de un metal más un oxígeno. Entre ellos también, entre los óxidos ácidos, en este caso, tenemos cuando en este caso la valencia es impar, que simplemente cambian sus exponentes N2 o 5, que ya sabemos lleva la palabra, en este caso tiene +5 penta, la palabra óxido de nitrógeno, cuando tiene en este caso valencia, en este caso igual a 2, serían simplemente pasan sus exponentes, se pasan a subíndices y se simplifican. El CO sería monóxido de monoazufre, en este caso sería monóxido de azufre, se omitiría la palabra monoazufre, sino monóxido de azufre. Y aquí cuando tiene valencia +2, mayor de +2, en este caso +4, el silicio con el oxígeno tiene +4 el silicio, el estado de oxidación sería silicio O2, pasa en forma de aspa, entonces sería dióxido porque tiene 2 oxígenos de monosilícico, entonces en vez de monosilícico sería dióxido de silicio, simplemente. Entonces, como me dicen, para nombrar los óxidos ácidos se tienen en cuenta los números de átomos de cada elemento que lo compone. En el caso del número de oxidación hay 2 átomos de nitrógeno y en este caso 5 de oxígeno. Eso se llama pentóxido de nitrógeno, en este caso para el caso del nitrógeno. Pentóxido de nitrógeno. ¿Ya? Se llaman los números, los prefijos, en este caso mono, di, tri, penta, tetra, penta, hexa, deca, octa, nona, 9. Entonces, esa sería nuestra nomenclatura. Ahora tenemos más nombres, en este caso el Fe, monóxido de hierro, el óxido de hierro 2, óxido férrico, tenemos el Cl2 o 3, dióxido de dicloro, en este caso óxido de cloro 3, anhidrido cloroso. También tenemos el NO, que es el NO, óxido de nitrógeno, o si no óxido de nitrógeno 2, óxido nítrico. Tenemos el N2 o 5, que es el pentóxido de dinitrógeno, o el óxido de nitrógeno 5, porque trabaja con +5 el nitrógeno, o el anhídrido nítrico. En este caso va a llevar también la palabra anhídrido cloroso. Por ejemplo, aquí ClO2 sería anhídrido cloroso. Entonces, ahora tenemos también así como óxidos ácidos y básicos, también tenemos los óxidos compuestos. ¿A qué se refieren? Cuando yo tengo dos compuestos, se puede decir uno
supuestamente terminen en terminación óseo y helico, tienen dos valencias, simplemente yo las voy a sumar. Sería SN2 o 3 más el N en este caso, o simplemente me va a dar que el SNO4 sería el óxido estañoso, estánico, entonces sería óxido estañoso, en este caso estánico, o si no, óxido salicio de estaño. Tenemos el óxido de estaño o el dióxido de estaño en este caso. Simplemente la fórmula sería un SN3 o en este caso 4. Aquí en este caso metal va a ser un índice de 3 y en el caso del oxígeno sería 4. Por ejemplo, aquí tenemos el fierro, óxido férrico, óxido ferroso, perdón, y el óxido férrico. Simplemente lo sumo, me sería F3 o 4, sería entonces óxido ferroso férrico. Tiene los dos nombres, óxido ferroso férrico. En este caso sería óxido salino de hierro. Entonces, óxido salino de hierro. Simplemente para los óxidos compuestos se van a sumar. Va a tener la estructura de, en este caso, del metal M3 o 4. ¿Ya? Ahora, ¿cómo conozco los peróxidos? En el caso de los peróxidos, en este caso simplemente van a tener en el radical O2. Va a tener el oxígeno diatómico. Entonces simplemente sería que la mezcla del metal, el mayor estado de oxidación, en este caso más el oxígeno O2, que va a ser un peróxido. Siempre en este caso la fórmula va a tener un subíndice, en este caso 2, en la última parte. Por ejemplo, aquí tenemos peróxido de sodio, Na2O2. Entonces simplifico sería NaO. Sería en este caso peróxido de sodio. Tenemos ejemplos aquí. H2O2 sería el dióxido de nitrógeno o peróxido de nitrógeno. En este caso aquí Na2O2 sería dióxido de disódico o peróxido de sodio. Simplemente cambié la palabra, todo esto por la palabra peróxido. CaO2 sería dióxido de calcio, en este caso sería peróxido de calcio. Cu2O2 sería dióxido de cobre, en este caso peróxido de cobre, en este caso 1. Porque cobre está trabajando con más 1. Cobre, en este caso O2 sería dióxido de cobre, peróxido de cobre 2. Porque el cobre está trabajando en este caso con más 2. ¿Ya? Entonces, esta es la nomenclatura de lo que es en este caso de un óxido ácido, un óxido básico, en este caso un óxido compuestos y en este caso los peróxidos. Bueno, te agradezco por tu tiempo. Por favor, te voy a dejar tu tarea con respecto al tema, entregarlas puntuales. No te olvides de bajar tu video. Por favor, te agradezco por tu atención. Gracias.